Vamos a mirar una palabra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 13. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hasta el versículo 13 he leído. Entonces, mirando esta palabra acá, nosotros la habíamos considerado en la explicación de qué es edificar la casa sobre la arena y qué es edificar la casa sobre la roca, ¿no? Si leemos los versículos de este capítulo de 1 Corintios capítulo 3, se habla sobre la madera, el heno, ¿cierto? Materiales que son combustibles, que fácilmente se pueden quemar con el contacto de algo que consume, como el fuego. Entonces, a medida de que la casa esté hecha con oro, con plata, con piedras preciosas, esa casa, al momento de ser probada por el fuego en aquel día, ¿cierto? En aquel momento no se va a quemar porque es un material que perdura. Pero ¿qué dice el versículo 12? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, hasta ahí. Pero después empieza a decir otra lista: madera, heno y hojarasca. Esos son materiales que fácilmente se tienen en combustión, el fuego los consume. Entonces, viendo el versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, vamos a mirar, capítulo 6, el versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En parte de la Biblia dice que nosotros somos comprados por precio. Cristo nos compró. Cristo compró la iglesia. Fuimos comprados por Dios. Y la Biblia dice, ¿no? ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Templo del Espíritu Santo. Entonces, ese templo del Espíritu Santo, ese edificio de Dios, como leímos al principio en el capítulo 3 de 1 Corintios, es un edificio perfecto. Pero claro, nosotros no somos edificios, sino que cada uno de los salvos somos una pequeña pieza del edificio de la iglesia de Dios, del edificio de Dios. Aquí algunas personas escuchan la predicación, las personas la ven en YouTube, la ven en alguna parte de esta predicación, y nos estamos reuniendo aquí para escuchar la palabra. Entonces nosotros, los salvos, los justos, los hijos de Dios, ¿cierto? Somos pequeñas piezas que juntas, que estando unidas, hacemos la iglesia, hacemos el templo de Dios, formamos la parte, la estructura de la casa de Dios, de la iglesia. Pero no somos cada uno iglesia, cada uno templo del Espíritu Santo, cada uno no, sino que todos unidos. Entonces, mirando el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 3, dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Lo que Dios nos ha dado a permitir, lo que Dios nos ha dado. El Evangelio, ¿no? Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En nuestra vida de creencia, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que tener el alimento de la palabra, ¿no?
dejar que la palabra de Dios sea nuestro alimento, el maná del cielo. Pero hay que mirar cómo sobreedifica, cómo se está alimentando de la palabra, de quién está escuchando. Un salvo, un hijo de Dios, no puede escuchar a quien sea, a quien le parezca que tenga mucho conocimiento, solamente tiene que escuchar a alguien que esa persona tiene el fundamento. Aquí que dice, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ese fundamento es Jesucristo, la salvación, el evangelio que Dios nos ha dado, esa buena noticia de salvación. Si la persona solo se conforma con eso y le da por escuchar a otros predicadores o conformarse con la salvación e irse para otras iglesias, solamente porque tienen buenas intenciones, porque aparentemente hablan del Evangelio, ¿cierto? Conociendo el Evangelio, pero parece, solamente tiene apariencia, pero no es así. Entonces la persona va, se desvía, se va para otro lado, pero esta persona solamente se está guiando por su propio punto de vista, pero no está teniendo el fundamento, ¿cierto? No está teniendo la pieza clave. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Entonces la persona al momento de recibir la salvación, o a la persona al momento de escuchar este conocimiento de la verdad, esa persona, la persona que recibe la salvación, una persona recién salva, tiene que mirar cómo edifica. Es decir, cómo edifica, cómo construye su vida de creencia, cómo se alimenta de la palabra, cómo eh, hace su vida de creencia, ¿cierto? No es solamente llenarse de la cabeza con conocimientos, historias, teología, escatología, hermenéutica. No, todo tiene su tiempo. Es importante alimentarse de la palabra, conocer, ¿cierto? Pero también es importante aplicar eso a la vida práctica, a la vida útil, como las enseñanzas. No siempre se puede compartir, no siempre se puede predicar, no siempre el corazón o la intención es debatir y decir, es que yo sé más que usted, porque este conocimiento, soy salvo o soy salva, pero este conocimiento yo voy a debatir, yo voy a confrontar al pastor tal, voy a confrontar, a debatir con este pastor evangélico o con este sacerdote católico. No, ese no es el corazón, no es la intención, porque está colocando su propio querer, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros espantemos a las personas diciéndoles o haciéndonos creer que sabemos más por tener muchas historias en la cabeza, muchos números, ¿cierto? Muchos ejemplos, sino conforme al Espíritu Santo nos va hablando, nos va guiando y eso nosotros vamos hablando. Eh, últimamente he estado, últimamente estaba haciendo predicaciones como preparadas. Estaba haciendo predicaciones, he estado haciendo predicaciones preparadas, pero me demoro mucho, o sea, no, como que no saco lo más importante y trato de hacer lo mejor que puedo, pero no me sale. Pero bueno, eso se hará a su debido tiempo. Entonces, por eso habían días en que yo ni siquiera compartía la palabra y dejaba sin predicar ni compartir, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Predicar la palabra, que sea el mismo Espíritu Santo que a la hora de que nosotros vayamos a compartir con una persona, que vayamos a hablar con alguien o que vayamos a compartir en un video, en una predicación que nos hayan invitado, o al momento de ir a la iglesia y testificar, no es solamente mirar, voy a mirar a ver qué puedo decir, como una predicación, como algo ya estructurado. Aunque es la verdad, aunque está en la palabra, pero no debe ser algo preparado, sino debe ser algo que Dios mismo da, que por medio del Espíritu Santo nos habla al oído, no el oído físico, sino el oído espiritual. Nosotros tenemos una vista, un oído, un olfato, como, como los gustos, ¿no? La vista, el olfato, ¿cierto? El tacto, ¿no? Tenemos los sentidos, pero también tenemos los sentidos espirituales. Tenemos sentidos físicos y tenemos que aprovechar que tenemos sentidos físicos. Mientras estamos jóvenes, aprovechar que todavía podemos ver, escuchar, caminar, eh, como razonar, pero también tenemos sentidos espirituales. Entonces, cuando yo digo que el Espíritu Santo nos habla, me refiero en sentido espiritual.
Entonces me refiero así en sentido espiritual. Entonces, mirando bien la palabra de Dios, eh, hay una palabra, una promesa que dice que abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Amén, amén. Entonces, una persona que cree en el Evangelio, una persona que dice ser creyente, esta persona va a querer anunciar, ¿cierto? Porque es algo que lo pone muy contento y muy feliz. Va a querer que su familia, sus amigos, sus vecinos, la gente que lo conoce, de la escuela, del colegio, del trabajo, conozcan estas buenas noticias. Pero ¿qué pasa? No cualquiera lo puede anunciar. El Evangelio no es alguien que cualquiera lo puede anunciar. ¿Cómo una persona puede anunciar, predicar algo que no ha creído? ¿Cómo va a anunciar algo que no cree? Porque una persona pueden decir, ahorita he visto cosas en internet, en la plataforma de videos cortos, ¿no? Que es muy famosa. Y salen muchas publicidades, ¿no? Que con tal aplicación, si tú juegas o si haces tales actividades, ganas puntos, ganas monedas y eso los puedes intercambiar esas monedas por dólares y pasarlo a una plataforma para transferir ese dinero. Entonces las personas dicen, pero ¿será que cobran? Habrá que invertir una primera vez y de ahí seguir y seguir y seguir para que le den el dinero. Entonces, o sale que supuestamente con una aplicación, haciéndole así, una aplicación para la caminata, le van a dar dinero. Entonces la gente, para no ir a caminar, mueven el celular así. Entonces, moviendo como el celular de esta manera, como que la aplicación detecta, como que la pueden burlar, hacerle pensar a la aplicación de que esa persona está caminando. Entonces, está generando puntos, ¿cierto? Generando puntos en la aplicación, ¿cierto? Y la aplicación le va pagando. Va, cuando tenga esos puntos o esas monedas, los puede intercambiar por monedas. Y entre más monedas tenga, entre más cosas tenga, entre más puntos o monedas tenga, claro, tiene que dedicarse solo a eso, ¿no? Durante la semana, un mes, 2 meses, de un determinado tiempo, y después puede canjear ese dinero y transferirlo a su cuenta bancaria o a su billetera digital, en la aplicación de billetera digital. Pero claro, hay personas que cuando hacen ese tipo de cosas en los comentarios de los videos dicen, bueno, hay como que se puede mostrar cierta desconfianza, pero las personas que les ha ido bien en ese tipo de aplicaciones, ganando dinero, haciendo una tarea u otras tareas, pueden dar mérito y pueden dar confianza de que sí sirve, que sí funciona. Y lo predican, ¿no? O sea, lo anuncian, ponen muchos videos, su perfil de videos, su red social de videos cortos o videos largos, lo que sea, sus redes sociales, muestran solo esa aplicación, muestran solo las cosas que se han comprado haciendo ese tipo de cosas. No se puede considerar un trabajo como tal, pero de alguna manera tienen una fuente de ingresos, de dinero. Entonces eso lo predican, lo divulgan, lo anuncian para decir a las personas, para convencer a las personas de que sí funciona. De la misma manera, el Evangelio, si la persona lo ha creído, si la persona dice, yo creo en el Evangelio, yo creo en Dios, Dios me salvó, Dios me redimió, esa persona lo tiene que divulgar, lo tiene que predicar, lo tiene que compartir. Pero hay ciertas personas que solamente son simpatizantes de una iglesia, de una doctrina, y solamente utilizan su perfil de redes sociales para ellos mismos, no para predicar de Dios. Si supuestamente son cristianos, cristianos que son hijos de Dios, nosotros por tener el Evangelio sabemos que cristianos, hijos de Dios y salvos, santos, es lo mismo, justos, es lo mismo. Todo esto, todas estas palabras, todos estos vocablos son iguales, pero las personas que no lo saben, eh, dicen, no, yo soy cristiano, pero es que yo también peco. Esa persona está diciendo blasfemia, porque Jesucristo, ¿a qué vino? A morir por nuestros pecados. ¿Qué debe anunciar? Jesucristo, ¿qué mandó? Pero no lo está anunciando, no lo está proclamando, no está anunciando la buena noticia de salvación. ¿Por qué no está anunciando la buena noticia de salvación? Porque no lo ha creído. Lo tiene en su cabeza como una teoría, pero no ha bajado al corazón. Vamos a mirar Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta el versículo 24 he leído.
Entonces, una persona que es cristiano debe anunciar el evangelio, pero puede haber un problema. ¿Qué pasa si este cristiano o si esta cristiana no lo sabe y por consiguiente no lo predica? Solamente está predicando que Dios es trinitario, que Dios es dualista, que el Dios es unitario, que si María tuvo más hijos, que si qué pasó con Noé, que qué pasó con tal cosa. Eh, Como preguntas muy avanzadas, como cosas que se estudian en teología, que se enfocan mucho en esos conocimientos profundos, ciencias profundas, pero no creen el Evangelio. Solamente saben la teoría del Evangelio, la teoría de la salvación, la teoría de la gracia, la teoría de la salvación por gracia, pero esa teoría, todo ese conocimiento que ha recolectado, no se ha hecho partícipe en su vida, no ha fructificado, no ha brotado, no ha crecido. Esa palabra que ha recibido, ese conocimiento, no ha germinado como una semilla al colocarlo y plantarlo en la tierra. Se quedó ahí, se quedó ahí. Como la parábola de los 4 terrenos o la parábola del sembrador, ¿cierto? Que cae la semilla entre las piedras y por el endurecimiento y por lo que es la fuerza y las piedras como están compactas, entonces impide que la semilla germine completamente y tenga su crecimiento natural, y cuando llega a algún punto, ¿cierto? Cuando ya está germinando, cuando ya está creciendo, cuando ya está en una altura, aunque todavía le falte por crecer, le falte por desarrollarse, se muere, porque las piedras la ahogan. Lo mismo pasa si la semilla es caída en los espinos, en un campo de espinos. Los espinos, los abrojos, absorben los nutrientes, absorben el alimento de la tierra para las hierbas, para las plantas, para las flores, etcétera, etcétera. Los espinos y abrojos, los espinos y cardos y abrojos absorben y le impiden que, aunque la semilla ha sido plantada en ese campo, pero por estos espinos, abrojos y cardos, no le impide crecer. Llega a un punto, a una altura que está germinando, pero se seca, se quema, se muere, se parte. Esa palabra no puede ser infructuosa. Se vuelve infructuosa, no se vuelve fructificante, vivificante, nutritiva, no, se vuelve infructuosa, inservible. Entonces muchas personas, aunque dicen ser cristianos, dicen que creen en Dios, pero dicen que son pecadores, ellos solamente tienen la palabra como una teoría, pero no la han utilizado en su vida práctica. Hechos capítulo 20, vamos a mirar el versículo 24 otra vez. Dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo mi propia vida. Hasta ahí. Dice, perdón, dice que no estimo mi propia vida. Es decir, si yo tengo una red social, si yo comparto, si mi vida, Dios la compró, mi Señor Jesucristo pagó con precio mi alma, mi espíritu, para ser templo del Espíritu Santo, para ser partícipe de el templo, la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? La iglesia con los demás hermanos, con los demás salvos, con los demás justos, ¿no? Con los demás hermanos, es porque Dios, incluso la Biblia dice, ¿no? Que el Espíritu Santo, que Dios nos compró, que nuestro Señor Jesucristo nos compró con precio de sangre, y que la palabra dice también que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así dice la palabra, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces nosotros estamos en servicio de la iglesia, predicar el Evangelio, esa única tarea que Dios nos mandó. Pero ¿qué dice la palabra? Hechos capítulo 20, versículo 24, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces si yo comparto y hago TikToks o hago videos cortos en alguna red social, ¿de quién debo predicar? De Cristo. Que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, que más personas conozcan esta buena noticia. Pero he visto a algunos jóvenes que se ponen a debatir, se ponen a pelear con otras personas, se llenan de tanto conocimiento en su cabeza, en su cerebro, en su cabeza, que no le dan cabida a que esa palabra que hayan escuchado se vuelva la vida para ellos. Reciban la vida, puedan pasar de muerte a vida, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Entonces también he visto algunas chicas, algunas cristianas,
y algunos cristianos que publican es su vida. Ay, yo fui a una convención, yo fui a un retiro, yo fui a un seminario, yo fui a un campamento. Eh, no sé, predican como, ay, es que yo quisiera tener una esposa, es que yo quisiera tener un esposo, es que yo quisiera viajar a tal lugar. Y dicen que son cristianos y hablan su lenguaje de cristianos, ¿no? Aparentemente cristianos, aparentemente de hijos de Dios, ¿no? Tienen apariencia, pero su vida es totalmente diferente. Su corazón es totalmente distinto al corazón de Dios. No han alcanzado a ser varones conforme al corazón de Dios. La Biblia dice del rey David, el rey David, varón conforme a mi corazón. ¿Quién dijo eso? Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo también testifica igual, lo mismo. Entonces, como que los cristianos pecadores, por decirlo de una manera, cristianos del 99%, no sé cómo explicarlo, la mayoría de cristianos están en este camino. Pero hay otra mayoría, un pequeño porcentaje, el 1%, que solamente se guía por la palabra de Dios, no por conocimiento por fuera de la Biblia, sino por lo que está escrito, escuchando el Santo Evangelio, creyendo el Evangelio. Este cristiano, este seguidor de Cristo se convierte en justo, en salvo, porque ha creído en Dios. Pero estos otros cristianos, ¿cómo se creen justos? ¿Cómo se creen hijos de Dios? Por sus obras, por sus méritos, por algo que hagan o dejen de hacer. Pero no están creyendo en Cristo, están creyendo en sí mismos. ¿Y por qué? Y he visto videos, ¿no? Antes de yo recibir la salvación, antes cuando era pecador, veía videos diciendo, tutorial de cómo dejar el pecado de tal cosa, tutorial de dejar el pecado X, el pecado Y, cómo dejar el pecado del adulterio, cómo dejar el pecado de la codicia, cómo dejar el pecado tal, el pecado X. ¿Pero acaso podemos dejar de pecar? No se puede, nosotros no podemos dejar de pecar. Por eso, ¿quién nos compró? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Ya lo habíamos leído, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice que somos comprados por precio, glorificad a Dios, ¿cierto? En vuestro cuerpo. Entonces de esta manera, viendo esta palabra de acá, es muy preciosa, ¿no? Entonces, vamos a mirar otra palabra, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 hasta el 16. Si lo tienen ahí, voy a leer. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas el que no creyere será condenado. En Juan capítulo 3 lo dice de esta manera, el que creyere no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Pero por qué se condena? Por incredulidad. Entonces, más que los cristianos que vemos en redes sociales, no predican el Evangelio. Cristianos evangélicos, cristianos protestantes, todos se enfocan en sí mismos. Pero ¿cuándo van a confiar en Cristo? En nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer de este mismo capítulo de Marcos 16, vamos a mirar el versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces Jesucristo se presenta, está con los discípulos, ellos están sentados, pero hay un remanente de personas con incredulidad, con desconfianza. Están viendo, Jesús les había avisado de que Él iba a morir, iba a padecer y que después iba a resucitar, que tenía que regresar a un cierto lugar, ¿cierto? Pero miramos que en esa parte de la palabra Pedro le dijo, no, pero ¿usted por qué va a ir allá? El apóstol
Pedro, el discípulo Pedro, en ese tiempo le decía de esa manera, pero ¿cómo vamos a ir otra vez a ese lugar de allá donde lo estaban procurando matar? ¿Va a volver a regresar allá? Entonces Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a ese lugar, porque si yo no voy allá, yo tengo que ir allá porque tengo que morir y después de 3 días voy a resucitar. Eso está en Mateo, capítulo 16, vamos a mirar. Mateo, capítulo 16. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Es decir, cuando dice la palabra que comenzó a reconvenirle, es decir, apeló a su conciencia, a su conocimiento, a sus pensamientos para aconsejarle. ¿Quién es más sabio, Pedro o nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el sabio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué Pedro le quiere reconvenir? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bueno, solamente hasta el versículo 22, hasta el 23, versículo 21 también lo leímos. Entonces dice que les declaró, nuestro Señor Jesucristo les avisó que tenía que ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día. Entonces, la base del Evangelio es predicar eso, que un hombre llamado Cristo resucitó, que Él murió en una cruz, que Él está profetizado, Él está profetizado que el Mesías iba a venir llamado el Cristo y que iba a cargar con el pecado de su pueblo, con el pecado de su pueblo. Pero ¿qué pasó? El pueblo lo despreció. Ese evangelio, ese anuncio fue despreciado. El evangelio era solamente para los de Israel, para los de Jerusalén, los de hebreos, ¿no? Los de Israel, pero ellos no apreciaron, su corazón se puso soberbio, y ese evangelio que estaba destinado para ellos, para ser predicado para ellos, para ser predicado en Judea, para los israelitas, ahora pasó para nosotros los gentiles, fuera de la ciudadanía de Israel, de los judíos, fuera de esa ciudadanía. Ahora va a llegar en un tiempo en donde ese evangelio que nosotros creímos que se está escuchando por el mundo entero, en algún momento va a regresar a su origen, a ese lugar donde comenzó todo, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Israel, ¿no? Básicamente, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, en algún momento, en las profecías del fin de los tiempos, el evangelio va a regresar allá. Entonces, así como el evangelio se esparció. Entonces, Marcos capítulo 16, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aquí habrán muchas personas que me atacan, que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Conmigo no, porque yo no soy nada. La Biblia dice, creo que en Hebreos o en Salmos, sí, en Salmos capítulo 62, que pesándolos a todos en balanza son menos que nada. ¿Cierto? Si pesáramos en una balanza todos los seres humanos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Somos menos que nada. Así dice la verdad. Así está escrito en la verdad, en la palabra de Dios. No es palabra mía, palabra de Miguel Ángel, seminarista Miguel, evangelista Miguel Ángel, sino es palabra de Dios. No es palabra mía. Amén. Volvemos al versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando Jesucristo dice que predicad el evangelio a toda criatura, no se refiere a una congregación, a una doctrina inventada por el hombre, que el dualismo, el trinitario, no sé, unicitario, que la doctrina de Dios Madre, no me acuerdo qué otra doctrina. Es que hay muchas doctrinas, pero yo no estoy tan metido en ese mundo, ¿no? En ese mundillo. Entonces solamente se me ocurren las que se me vengan a la mente. Pero, ¿será que eso es el evangelio? Predicar una iglesia
que una persona venga a una doctrina, ¿será que con eso se va a salvar? ¿Con eso va a recibir la salvación? No, el Evangelio es un anuncio, una buena noticia. El Evangelio, si lo traducimos en su palabra original de griego al español, dice buena noticia o buena nueva. Entonces, bueno, ¿cuál es esa buena nueva? Hay muchos cristianos que predican el Evangelio, comparten el Evangelio y todo esto, pero ¿qué van a predicar si no conocen? ¿Qué van a predicar si sus pecados no han sido perdonados? Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos a mirar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Dice que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, yo he visto una chica en especial en TikTok, una hermana, conozco una hermana, es una hermana muy apreciada, muy querida por ustedes también, ¿no? Que ella como que predicaba de ella misma, como que solamente ella se mostraba a ella como su vida, ¿no? Como una vida, un blog, ¿no? Pero cuando predicaba la palabra, cuando predicaba el evangelio, no lo hacía. Solamente eh, predicaban de Dios, qué tan bueno es Dios, Dios es amable, Dios es amor. Hay veces que publicaba videos de humor, pero el mensaje del evangelio en sí, la enseñanza del evangelio, ¿cuándo lo predicaba? ¿Cuándo? Eh, Solamente predicaba otro tipo de temas, otro tipo de cosas, pero el evangelio ¿cuándo? Entonces a mí me tocaba intervenir, exhortar, como regañar no es lo mismo que exhortar. Cuando yo estoy exhortando a alguno de ustedes, no es porque los estoy regañando, porque los estoy menospreciando, porque ya no quiero hablar con ustedes, no, solamente es una corrección, ¿cierto? Una corrección. ¿Me hago entender? Como un maestro, ¿no? Un profesor tiene que corregir a sus alumnos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces a esta hermana yo tuve que intervenirle, decirle, predique el evangelio. No saben cuánto tuve que como predicarle y compartirle lo que yo sé y lo que la palabra de Dios dice. Pero después de un tiempo empezaba a hacer live, a hacer predicaciones y ahora sí predicaba el evangelio. O cuando alguien subía al live, al en vivo, le compartía, le decía, no, pero es que Jesucristo murió por mis pecados, Jesucristo me lavó, Jesucristo me santificó. O cuando alguien le comentaba en los comentarios, le decía, ah, es que usted no peca, o es que usted no hace nada malo, o es que usted es la doña perfecta. Pero mire cómo usted está vestida, mire cómo está peinada, mire, ni siquiera tiene maquillaje, ni siquiera tiene falda, no está vestida como las cristianas de hoy en día que tienen un pelo largo y una falda larga, pero ella con sabiduría les decía, pero ¿acaso un vestido o por tener el cabello largo y bonito y bien lavado y limpio me va a salvar? ¿Por una vestidura me voy a salvar? La persona que está viviendo de esa manera solamente está viviendo en un régimen de la ley, pero ese régimen del antiguo pacto de la ley ya quedó atrás porque no es perfecto, no es bueno. Entonces Dios, a través de Jesucristo, instituyó el nuevo pacto, un nuevo régimen, porque el régimen del antiguo pacto, por cualquier cosa, por algún error, por algún pecado que la persona cometa, la persona pierde el Espíritu Santo, deja de ser hijo de Dios, deja de ser siervo de Dios, servidor de Dios, y se convierte en una persona del común, ¿cierto? Alguna consecuencia, algo le podría pasar o no, normal, depende. Pero eso es el antiguo régimen, el antiguo pacto. ¿Me hago entender? Pero algunos cristianos dicen, nosotros vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Pero la forma en que predican se dan cuenta que se pueden dar a evidenciar a las personas, a los demás, a la gente la puede evidenciar y se dan cuenta que siguen viviendo en el antiguo régimen, en el antiguo pacto. Entonces, esta hermana, al momento de hacer las predicaciones, ella, gracias a las predicaciones de la iglesia, gracias a la intervención, ¿cierto? La intervención o la exhortación es muy buena, ¿no? Y es necesaria para avanzar, ¿no? En la vida de creencia. Y ya después de un tiempo empezó a predicar el evangelio, empezaba a publicar alguno que otro video de ella misma, pero del resto predicaba el evangelio en vivos, en live. Pero conozco a otra chica cristiana, que no le puedo decir hermana,
porque no sé si ha recibido la salvación, que ella publica sus vestidos largos y dice que quiere tener esposo, que quiere tener marido, y que habla que del mundo, y que la carne, que buscar de Dios y que tal cosa, y solamente predica en sus videos a ella misma. Pero cuando ha dado cuenta cómo está su alma, cómo está su espíritu delante de Dios, su alma está manchada por el pecado, está ensuciada por el pecado o no. ¿Cómo? Si no hay alguien que le predique, si no hay alguien que le comparta, ¿cómo se va a dar cuenta? Entonces, aunque esta persona aparentemente es cristiana, pero no está predicando el evangelio, ¿cierto? No doy nombres para no atacar, no estoy dando nombres, entonces para no que no se me sientan ofendidos. Vamos a mirar Lucas capítulo 11, versículo 26. Vamos a mirar Lucas capítulo 11, el versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, y les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia dice en 1 Corintios, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, el versículo 13, el versículo 3. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4 dice, si lo tienen ahí, voy a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces dice, ¿qué dice la palabra que acabamos de leer? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4, que si retenéis esta palabra, ¿cuál palabra? ¿Cuál es esa palabra que hay que retener para ser salvo? Hijo de Dios, santo, alcanzar la santidad. ¿Cuál? Creer que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver acá en Lucas capítulo 11, versículo 28? Dice, y le dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa palabra de Dios, esa palabra tan preciosa que acabamos de leer y compartir, retenerla, guardarla en nuestro corazón. No que quede en nuestra cabeza como una simple teoría, sino creer. Jesucristo perdonó todos mis pecados. Jesucristo pagó la condena de mi alma, que estaba destinada, mi espíritu, mi alma, a que vaya destinada al infierno, al castigo eterno. Ahora Jesucristo pagó. Él fue mi sustituto y Él, en vez de que yo fuera al infierno, Él pagó el precio. Él pagó el precio de todos mis pecados. Por lo tanto, yo ya no tengo pecado. Él me salvó. ¿Cómo puedo decir que tengo pecado? ¿Cómo puedo decir que soy pecador? ¿Cómo puedo decir que soy pecadora? ¿Cómo? Jesucristo pagó. Es evidente. No hay nada más no hay que complicarse tanto la vida. No hay que echarle tanta tiza al asunto. ¿Sí saben a qué me refiero con esa expresión? ¿Sí? Cuando yo digo que no hay que colocarle tanta tiza al asunto, es de esa manera. Está claro, es evidente. El justo por la fe vivirá. Es evidente. Lo dice el libro de Gálatas. Es evidente. ¿Para dónde más? Ah, pero creo que a mí no me gusta. Mejor voy a mirar acá a ver qué tal que no sea así. No, ¿por qué desconfía? Vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cierto? Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21. Esos 3 versículos
Acabamos de leer esos 3 versos. Por si no quedó claro, vamos a volver a leer. ¿Les parece bien? Amén. Dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es esa palabra implantada? ¿Cuál es esa palabra que puede salvar nuestras almas? ¿Cuál es esa palabra que puede rescatar el alma del hombre, de la mujer, de la persona, para hacerlo pasar de muerte a vida, hacerlo pasar de ser pecador a ser justo, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios? ¿Qué palabra? El Evangelio. El Evangelio. Pero ya va. Pero hay cristianos que dicen que predican el Evangelio, pero ¿cómo podemos saber si ellos predican el verdadero Evangelio? Sencillamente porque el Evangelio es un anuncio irrepetible. Lo acabamos de ver en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿cierto? El Evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Evangelio dice la palabra que bienaventurados aquellos que traen buenas nuevas, que predican buenas nuevas, buena noticia, lo que significa en su palabra griega, en su palabra original, evangelio. Evangelio es una palabra griega, pero al traducirla al español quiere decir buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo pagó por el precio de todos nuestros pecados. Pagó el precio del pecado de nosotros, de cada uno, sin dejar algo a medias, sin dejar algo faltante, algo sobrante. No, Él pagó todo el precio, absolutamente todo el precio de nuestros pecados. Amén. Entonces verdaderamente nosotros nos gozamos, nos ponemos contentos y felices por esta gracia. Entonces espero que esta palabra que se les haya predicado no es solamente para que la tengan como un conocimiento, para que sean solamente creyentes o personas con conocimiento, con historias en la cabeza, sino que esa palabra implantada que acabamos de leer acá en el libro de Santiago, ese evangelio, esa buena noticia de salvación se haga realidad en sus vidas, en su corazón, de cada uno. Entonces espero y aspiro que esta palabra que hayan escuchado el día de hoy pueda ser gran alimento para su vida, que puedan haber descubierto algo que en la palabra de Dios está. No por algo que yo haya dicho, no me crean a lo que yo diga, créanle a la palabra de Dios, créanle a la Biblia, a mí no. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice que todo hombre es mentiroso, toda persona, sea quien sea, el género que sea. Pero sea la persona que sea, es mentiroso, mentirosa. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 4? Ahí mismo, en ese versículo, donde dice que todo hombre es mentiroso, ahí continúa diciendo, sea Dios veraz. La primera parte dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿cierto? Sea quien sea la persona que sea, ella o él, lo que sea. Sea Dios veraz, ¿cierto? Sea Dios veraz, verdadero, dice la verdad, en él está la verdad, la luz. Pero ¿qué dice la palabra? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nuestra única fuente de verdad es lo que está escrito en la Biblia, solamente en la Escritura. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Considerar toda la Biblia. Nada de utilizar libros extra o libros de personas que no han recibido la salvación, el perdón de sus pecados. Ese tipo de autores de esos libros, no. Solamente la Biblia. Guiarse por la palabra. La Biblia es ese maná caído del cielo, el pan del cielo, el maná. Entonces, solamente hacerle caso a lo que está escrito y dejando a un lado nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro parecer, ¿cierto? Solamente buscando la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Amén. Amén, hermanos y amigos invitados. Entonces,
por estar, por ustedes, por ustedes estar acá. Me siento muy, muy agradecido. Entonces, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque verdaderamente esta palabra nos has dado a entender un maravilloso tesoro, una maravillosa valor que nos has dado. Y la palabra de Dios es como una mina. Nosotros somos los mineros. Tenemos que excavar y excavar, escudriñar para encontrar los tesoros que estén en la mina, es decir, en la Biblia. Y encontrando estos tesoros nos podemos dar cuenta de grandes cosas que Dios nos ha dado, que Dios ha preparado para nosotros. Grandes riquezas que Dios nos tiene preparado. Riquezas espirituales, riquezas, algo que enriquezca nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero también Dios al mismo tiempo nos da riquezas materiales, lo justo y lo necesario, ni más ni menos. Entonces, viendo de esta manera, Dios, te damos gracias porque verdaderamente tú estás en el control de nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos guía y nos reconforta. Tu palabra nos guía, Padre Celestial, Padre Santo, siendo nosotros comprados por precio de sangre, por precio de la muerte del Mesías llamado el Cristo. Esa muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado para solamente pertenecer a Dios, pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Cristo. Padre, te damos gracias porque verdaderamente el tiempo es muy corto y te encomendamos que antes de la segunda llegada, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aunque Él va a venir sin ninguna relación con el pecado, va a venir por su iglesia, por los salvos, por los santos, sin ninguna relación por el pecado. Y antes de ese tiempo, queremos que más personas reciban la salvación, que más personas se sumen a creer al verdadero evangelio. No un evangelio de hombres, no un evangelio inventado por algo, no. El evangelio que está escrito en la Biblia, que ha sido anunciado a los apóstoles, que ha sido anunciado toda la Biblia, que ha sido este mensaje anunciado, incluso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Él era fariseo, él era escriba, él era una persona intachable prácticamente. Él tenía una formación impecable, una persona que podría decir, uy, esta persona cómo no es así, 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 así. Pero esa persona que el apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, antes de ser llamado apóstol Pablo, él tenía otro nombre. Pero él, ¿qué hacía? ¿Cuál era su oficio antes? Perseguir a la iglesia. Él perseguía a los cristianos salvos. Él perseguía. Pero hubo un antes, un después. Ahora Dios le reveló el evangelio del apóstol Pablo. Y es el evangelio que anuncia a las naciones. Es el apóstol. Pablo es el apóstol de los gentiles. Es decir, de nosotros. Las personas que estamos por fuera de la ciudadanía de Israel. Pero Padre, te damos gracias porque este evangelio tan precioso de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a entender claramente nuestra condición delante de Dios, cómo somos realmente, y purificando por la fe nuestros corazones, como dice tu palabra, entramos a esta gracia tan maravillosa y tenemos entrada libre a tu presencia, Padre Santo, Padre Celestial. Tenemos entrada libre por la fe, tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Haz que cualquier persona que esté escuchando esta predicación sea bendecida, sea bendecido, y que continuamente medite en la palabra que ha escuchado el día de hoy. Probablemente nos podamos ver en otra ocasión, en otro momento, tal vez no nos vayamos a volver a ver en otro video, en otra predicación, pero que esta palabra penetre en su corazón, que llegue a lo más profundo de su corazón esta palabra, esta semilla de la palabra de Dios. Padre, bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esta predicación, y hemos dejado esta predicación en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado acá, por estar aquí conmigo, y como vuelvo a repetir, ustedes por estar acá, me siento muy, muy agradecido. Amén. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos estaremos viendo, entonces, chao, chao.